Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu yare wa kwai kaks pura nine hanai tu yare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawakas pura nine hanai waya. Estudiaré Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamuy maakamuy, guay mahiranchi puchonka ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirenhia. Ellos canaspura anari rahuchon hule ruiwaya. Hiyakan otawayakan achaha hirashuakua paspurana. En la EPS indígena Anas Guayú cuidamos la salud de las madres gestantes. Por eso hoy hablaremos del impacto de la hipertensión en el embarazo, situación que pone en riesgo la salud de la madre y el bebé. El doctor Francisco Edna, ginecólogo, obstetra y asesor de Anas Guayú, nos da sus recomendaciones y cuidados. Guatemala me puxo. Anaya otsehoro sauhapa hitpente putsket, sluta wala que te puts, otras tuntu yo to gostunte EPSI ka Anas Guayú. So kai kat asha no sopna. Na kuai pana ipuono kan. Skahamai hoshi manai kan publicas pushos por ayuri. Skahamai es de suru kahare sutsai nai. No hori na yao tensa, no hori na rupcha sine reherra, no hori na teha insau te eshis por mayenstone. Te ateha kat sau holo jakuhan chik skuai patayuri ka snamani puot. Ya doctor que Francisco Edna, ginecólogo obstetra otenia ayatash suru te EPSI ka Anas Guayú sina akuma hirawas skuai patipuono kana mana atashi kan suru. Doctor Edna, ¿cuáles son los principales síntomas de una madre gestante con hipertensión? Para hatkasaki ranumi doctor que sawata kamata para hoya kan pushwa. Harar mai skuai pakwani hier muy kasuru kare sut sensan y puoro lishia por wataha intensa waya watai wasao. Lo ideal es que toda mujer, antes de embarazarse, acuda a la consulta preconcepcional donde se identifiquen los riesgos, en este caso para hipertensión, como por ejemplo, edad muy temprana, edad muy tardía, obesidad, antecedentes en línea materna de hipertensión o preeclampsia, no va a permitir proyectar riesgo de esa mujer para un futuro embarazo, en el cual si ya está embarazada y pueda presentar a partir de esos riesgos hipertensión, a esta mujer, en la consulta temprana, es decir, antes de las 10 semanas, iniciar medicamentos, realizar exámenes que nos permitan confirmar el riesgo y de esta forma llegar a hacer intervenciones. No esperar que la paciente haga síntomas de crisis hipertensiva para poder actuar y llevarla a una atención de urgencias. Les recordemos, muy importante asistir al control prenatal para que te den orientaciones para un embarazo saludable y permita un bienestar mamá e hijo en mejores condiciones. Anule nei ko doctor que sawata kamata para teha intensa hama squat pon here para siao tensa mai kayu irishia o sulu kare sut sensan hey ha se manamen hier kan anche doctor que RR hanas pura puna hotra kachonwa ka kana lut pakana he kachonwa puna teha ina ayu irnaya kana o shia ayuri na chongra ya sa mai kayu irna chongra y polo ina es por ayuri chinte que nanai he wana irnasku hey ha ka na rut ka hanas ka hamoi na rut ka pan RR pa ir kana mai ka ho
Suri man novios que por cachón na o será ter novios por cachón o ta causi renaya ir tur na te ha na kina spo ikan te puon nuka na te ha hara en wani hier gewoon spul tu wanure que por suru kan tin sai sut sai Shasatu, the hiet cat, Suruka had a certain get sight, no hot so, Hammond inscribed, speak and so one thing, so what then had the scammer shaka had to sign cat, whenever at school. Ni range doctor, at the hand out, put up na poro semana, I poor and she put us up nothing to one, so you had cash shaka he research and get sight, or the sharp nothing what the side are not so sharp, Kama air to one other cat, Rupara and Casanine to the who was put up in a cachonwa. Hey, I got shit head into here, put up in a cachonwa, but still hang this out. Are you o Suri ayu hen chinte chonga isenai hes por anai hatan shi wanepi por horo te hemeura kat por los tuños tin skua pan hapruchi tokto erha ka shemauria masa se mai man homa hiya kan wane ruku por anai hanai hiya o te chuchonkai hurut kapa hirherpa por anai hanai hiya. La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura pana iporu, shawana kwai pa anasa spura ruwane hier eke kachon en sai. Skata te hanau suru senan kasai ayuri senan inte hiet kat spura pana iporu. Hei hasa se mai hirher inte ma one toktot smai chinchi sama ke isuma inte ha inte sauska to takat smui otamosia ayuri shiyama pen. Si una madre gestante se encuentra en una ranchería o comunidad y presenta estos síntomas, ¿qué debe hacer? Bueno, sakira que no me tocó que se aguanta camato. Man que te hiet que te puota. Chari shesuru spia wataru. Hamu hat squat pashi pahetu man que son te otros te hanera. Sanai entonces sutsin que san y punario shaka harisumui. Recordar que si estás en una ranchería y estás embarazada debes tomarte la presión arterial, ya que si vas a presentar síntomas relacionados con presión arterial alta, debes acudir inmediatamente a la atención en salud más cercana. La hipertensión es la principal causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y complicaciones para el bebé, entonces no hay que dudarlo. Si llegas a presentar dolor de cabeza, zumbido en los oídos, que llegas a ver lucecitas, que tengas dolor abdominal, que sientas mareo, que sientes que te vas a caer, inmediatamente ir a la atención en salud es muy importante, no solamente para la mamá, sino para el bebé. Entonces, no lo dudes, acude inmediatamente a una atención en salud. Nare pot chmoy hamun tin squat pon wayu I pur risho to watar spi. Hei ha semai stu han ta mo ke I punare to sutsin ke sa anari resutsin sang wanepi. Potu hari sa mo ka nata hati buku ai pang suri anai wa ya pia sma hoi pur inter hiet ka mauria. Anu no chi tok to ke pur tu han tin sa wan wayu suru khari sutsin sang. Senan chan shobuna inkai terra zo tamsisia o namate sarut ka mate sma mo cherhe chechke cher rahai kai. Pur shirhana to tani nachin okay senai no kama ako muy pia muy cair piski muy ka muy kohur kai pocherro pona o ta muy pirakai shori wala iropo uru aire piski aire pore o tamsi maria wala pia nata re pai puna mata porut kamata no mana manchi re pehe kai punai wane weresku pura anai haten piaka anai chinchu ho ukai pun hu te chisna anai shasa morei porut kamata puna pa o puni rotai mapa mo we pehe punai muy ka sontre punai dermakaria mospoch na muy ni puno gam so kai kat. Nos encontramos en pico de enfermedades respiratorias que aumentan con las lluvias. Alerta síntomas como aumento de la frecuencia respiratoria, si se hunden las costillas al respirar, presencia de ruidos extraños o silbidos en el pecho, falta de apetito y vómito. Se recomienda evitar el contacto con personas con gripas y los enfermos deben usar tapaboca. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Mauria, pasana en shima wesenai, shono igual tasari, soto hai mehira pawanepi, otashari que me mauria ma que se tu ya ka wara ka san ke wayu soto hai ya kana iru mai ke ka kuare mai hai ana hesana re hai o tamsia sawatore huwa se na hesana re hai sma ka ke iran na ke iran ho ruwai
me caña río, tajetere, no, ven, que yo no es cari, otana que yo no es cari, que cher heshiwani. ¿Cuáles son las recomendaciones durante el embarazo para evitar llegar a una situación complicada y poner en riesgo la vida de la madre y el bebé? Anu ane putska no muy ho chiro hasta sakiran un toque. Hamui hato na kuai pa punai ma hina hiya yu kan suri nantas ni senai makat ke ti suri moria no holi na te hai sa nai nanani hotra y punai de sut sen kan nai wane oira na ku. Kas nai kuai pa ncheshi pahi. Siendo la hipertensión arterial una de las principales complicaciones que presenta la mujer durante el embarazo, ten en cuenta 1. Si tengo dolor de cabeza, 2. Si tengo zumbido en los oídos, 3. Si tengo dolor abdominal, 4. Si iba a presentar sensación de mareo, de vértigo. Son síntomas que están muy sugestivos a que existe una complicación relacionada con la presión arterial. No olvidemos que la presión arterial es fundamental, sobre todo dependiendo del trimestre de embarazo en que nos encontremos. De esta forma puede ser muy grave, presentar complicaciones no solamente para la mamá, sino también para el bebé. Principal consecuencia, para ir a un hospital inmediatamente usted sienta síntomas relacionados con principalmente dolor de cabeza, zumbido en los oídos, que veas lucecitas, que sientas dolor abdominal, que sientas mareo, que sientas vértigo. No lo dudes, inmediatamente acude a una atención en salud. Nare puts, muy horo na hiya kanairu kahaplo que mskoi pati porno ka otta ni porno kan na pro shimauria. Shimai msenya kai. Te alu kawakat sai snai wanu wayu ipot hout mai mauria ai mahaweshi se mai huri. Hore hain te puts mna ka hme ai rehiki. Mai ka kororio koislup na che otamasi aire hore aire shukur otamasi maria warhia mai kanata hai tera wane wai ruku hir kari hamai nata mai hai alu ka hasut sai maru tera musi se ha matan hia huwata hina hurut ka matan hina ha ka kir heren wane pi ha ka kono hina ter control ka pure es mai punin papi kashi es por mayen pistum ya sa pai mahapa hai mahapa wane wai ruku ane na hia tane chihintu ke mai ka horso kuarure te karalo tamna kal hamai hotai wa hnen tipuro no kama ai hia no uno hina te control ka mure pahre una pa hukuma hai wa echo u kai hamai pero te ante wane wai ruku ter hore hai ai rehiki mainka mainka kohura kai che rup na tari hai hirre mai hai shuri war ho uru to mapa ka ai re maria wari hurut ka mata uni ren ho uni na mata uru minter re pe ka hanai wane wai ruku po chimoi wane wai ruku hiyeyu ipuonu otanai rutata mayu yara kane kan ga chon wai ipuoro mauria ya poch ka mentia. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. ¿Dónde se crían los mosquitos? En cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra en la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado de nariz, encías y diarrea, usted debe acudir al médico inmediatamente. Por eso es muy importante fortalecer las medidas de prevención. EPS Indígena Nasguayú, juntos gestionamos salud. Tudengika wane ayuri antirus tumamei hari wasain optimisisha epiha suru banatra yarai janta ke laira tanke maraha ines pa banatu epieka tu yares pro watu haisa antisma tu apu amyo ais nore wayustuma ais ki ais nariru pana kashasni chiru pana musun wale moyo wana swasantu dia ekai ale ayuri stumatia hirahera mata male no ichacha hui pialu musunik tu EPSI anas wayumna. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anasguayú. Y recuerden, juntos gestionamos salud.
Anaya otsehoro sao hapa itente pochka wane wa ruku mi hiya que ni puono que no tan kama que ni puono homa rulu hipi wane wa ruku na autoridad líder hirren hote hasa to pochka hiya wa taha hosa kire pone ni puono mi te pichire mainaya kapure este na kuep que no ne rahan dia y puolo inai mal no tnaya o ta puolo ka otro wane le hotka sense kan sutsen nai hipuono kan person ten wane le kan nai anaya tena no woin pe ori kan no puhe ori kan ucho he ori kan sa to poch na pa kat wane wa na ku otamsia wasaka hiya soto hai hiya que no te voy a que achaja hirashiwa kuipa pura ana